corazón para que la palabra que se dé caiga en tierra fértil, así como nos decía Aldo, ¿verdad? Que caiga sobre tierra fértil y dé fruto al 100 por uno y más. Pero el día de hoy me tocó compartir con ustedes la parábola del buen samaritano. Estas últimas semanas Aldo ha estado compartiendo con nosotros diferentes parábolas de la Biblia. El día de hoy pues a mí me tocó compartir con ustedes la parábola del buen samaritano. Y quizás muchos de ustedes ya han escuchado esta parábola, pero les invito, como les decía ahorita, que abran su corazón, su mente, porque una palabra, aunque sea la misma, se puede dar múltiples de veces y aún saca algo nuevo cada vez. Podemos dar esta misma palabra hoy y luego otra vez en un mes o en unos meses o en un año y se puede sacar otra palabra de aquí, porque así es la palabra de Dios, es viva y continúa moviéndose y hablándonos de diferentes maneras. Amén. La parábola del buen samaritano se encuentra en Lucas 10 y comienza del versículo 30 al 37. Si quieren lo pueden ir buscando. Antes de que entremos a la parábola, a mí me gustaría que estudiemos un poquito atrás, qué estaba sucediendo antes de que Jesús diera esta parábola. Vamos a empezar un poquito más adelante. Vamos a leer del versículo 25 al 29 primero. Ok, cuando lo tengan listo, Aldo nos los va a leer, ok. Del versículo 25 al 29. Y si no traen la Biblia, usen su teléfono o simplemente escuchen y mediten, escuchen cada palabra que se dice, ¿ok? Ok, del libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 29 dice: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Ok, hasta ahí. Antes de que Jesús empezó a dar esta parábola, vemos que hay un intercambio entre él y un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley en este entonces era alguien que interpretaba y defendía la ley. Un abogado, se podrá decir en estos tiempos. Pero tenemos que tener en mente que en estos tiempos la ley era diferente que la ley de ahorita. Ahorita la ley que tenemos pues fue escrita por un gobierno, no tiene nada que ver con la Biblia, es simplemente varios hombres que se juntaron para escribir una ley y un abogado defiende esa ley. En estos tiempos, un intérprete de la ley era un abogado de la ley que se hablaba en la Biblia, que eran de los primeros 5 libros. ¿Okay? Y esa ley era la ley de Moisés, que se le había dado a Moisés. Él era un intérprete de la ley, eso conocía de la palabra, conocía de las escrituras. ¿Ok? Y también observamos otra cosa. Él le pregunta a Jesús, ¿verdad? Dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como que hubiera una cosa o algo que él pudiera hacer para ganarse un boleto al reino de los cielos. Aunque él conocía mucho de la palabra, a mí me sorprendía mucho como él decía: ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? Y bueno, pues se me hizo, le digo a Aldo, yo en el lugar, si yo estuviera en su lugar y estoy delante de Jesús, que está aquí hablando y está respondiendo preguntas y está hablando, quizás yo también le preguntaría lo mismo, ¿verdad? Hey, hay un secreto, hay algo más que yo no sé. Conozco la palabra, pero hay o sea, hay algo más que yo pueda hacer que me lo gane más rápido, más pronto, más seguro, ¿verdad? Y luego vemos en el versículo 26 y 27 cómo le responde Jesús. Le dice, pues dime tú, ¿verdad? Dime qué dice. En otras palabras le preguntaba: interprétame tú, a ver, dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿A qué le respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo difícil que hacer, ¿verdad? Es difícil hacer eso. Uno podrá decir: no, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Pero ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Y les digo que es algo difícil porque
es aún difícil amarnos a nosotros mismos. Hay veces que uno dice, ¿realmente me amo? Ahora, poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow. Y luego vemos que Jesús le responde. La respuesta él ya la conocía. Quizás pensó que Jesús venía para cambiar de opinión. Por eso lo probó con esta pregunta, porque decía que lo probó, ¿verdad? Como que lo probó, le preguntó como en probarle. Y le decía, yo me imagino que muchos de estos hombres cuando empezaban a escuchar a Jesús, cuando Él les compartía la palabra y les compartía mensajes, me imagino que muchos de estos hombres que estaban entrando han de haber pensado, wow, la ley es muy difícil y Jesús es muy radical, hace cosas muy diferentes. A lo mejor ya la ley ya no va. Ya la ley ya se quedó borrada, a lo mejor por eso vino Jesús. A lo mejor vino Jesús porque Él va a escribir una nueva ley. Y es lo que él pensaba quizás, ¿verdad? Dijo, a lo mejor ya hay algo nuevo, diferente que yo puedo hacer. Pero luego vemos en el libro de Mateo 5:17, y ahí nos dice que Jesús no vino, a ver si me lo buscas, léemelo en Mateo 5:17. 5:17 dice, no penséis que he venido para ahogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esas son palabras de Jesús mismo. Son otras palabras. Él no venía para anular la ley. Él no venía para decir, no, ya no vivan por la ley. Él vino en su carne como un modelo para enseñarnos cómo vivir la ley, pero de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Y le responde Jesús, haz esto y vivirás. Qué sencillo, ¿verdad? Bueno, sonaba sencillo y simple. Haz esto y vivirás. Ha de haber pensado el Señor, no, pero está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo? Y él queriendo justificarse, quería una respuesta más específica. Le dice, ok, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, como para justificarse. En inglés se le dice a loophole. He was looking for a loophole. Buscaba como algo para justificarse, para decir, quizás mi prójimo son mis amigos, quizás mi prójimo son los vecinos que me caen bien, mi hermano, mi esposo, mis hijos, los que me quieren, los que me tratan bien, quizás ellos son mis prójimos, como para justificarse, ¿verdad? Porque es difícil amar a alguien que no te ama, es difícil amar a alguien que te juzga, amar a alguien que te condena, amar a alguien es difícil. Pero él le preguntó, ¿y quién dices tú? O sea, ¿quién es mi prójimo? La realidad es que la ley no fue hecha para llevarnos a ser más perfectos ni para salvarnos, sino para revelarnos nuestros pecados, llevándonos a acercarnos más a nuestro Salvador. Y creo que eso, cuando yo leí eso, fue algo que me, así, dije, wow, la ley no fue escrita para perfeccionarnos más. La ley fue hecha para que nosotros pudiéramos verla y decir, ¿cómo yo puedo hacer esto si no tengo a Jesús en mi corazón realmente? Porque es algo difícil. Es algo difícil que si yo no me humillo delante de Dios y lo tengo en mi corazón al 100% que lo quiero servir y seguir, es muy difícil no quebrantar estas leyes. Amén. Jesús vino para modelarnos cómo vivir en la ley, pero de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, ya teniendo eso dicho, ¿ok? ¿Ya se imaginaron un poquito de lo que está sucediendo? Está Jesús, está enseñando y cada rato que él enseñaba se juntaban multitudes, a veces poquitos menos, a veces 10, 15, 50, 100, pero él estaba hablando. Y aquí estaba este intérprete y el intérprete se levanta y le hace esta pregunta a Jesús. Y Jesús le responde, pues dime tú, ¿verdad? Y ya al final vemos que le dice, ok, déjame te cuento esta parábola. Y es donde entramos. Ahí en Lucas 10, ahora sí lo vamos a leer todo, ¿ok? Del 30 al 37. Lucas 10, el 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Wow, qué bonita parábola, ¿verdad? A mí siempre me sorprendía cómo en cada una de sus parábolas, en la mayoría, él se refería con varias características o personajes en sus parábolas. Aunque él estaba respondiendo al intérprete, él dio una parábola donde varias diferentes personas se iban a poder relacionar. Y lo hemos estado viendo y observando, ¿verdad? Mediante Aldo nos estaba enseñando de las parábolas, que siempre hay diferentes personajes que vemos. Como que le respondía a una persona, pero aún así le estaba dando un mensaje a diferentes personas que estaban ahí escuchando. Así es que para comenzar, vamos a comenzar observando un poco de estos personajes que vemos en esta historia y qué nos podrán estar reflejando. Vamos a comenzar con el primero. El primero que vemos aquí es un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. El hombre que fue asaltado, herido, este hombre. ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, sabemos que era un hombre judío, primeramente. Sabemos que era judío, ¿ok? Sabemos que iba saliendo de Jerusalén, iba hacia Jericó. Ahora, en estos tiempos, Jerusalén era conocido como el lugar santo. Era donde estaba el templo y donde todos los que estaban alrededor, los judíos, solamente si iban hacia Jerusalén, solamente ahí, yendo al templo, yendo con el sacerdote, ellos podían, por ejemplo, hacer sus sacrificios, holocaustos, y no los podían hacer ellos, lo tenía que hacer un sacerdote por ellos. Por ejemplo, si yo cometía un error, un delito muy grande y quebraba la ley que decía, por ejemplo, algo, no tendrás ídolos o algo así, y yo rompía la ley, yo tendría que salir de donde yo estaba, ir hacia Jerusalén, porque no lo podía hacer en mi casa, y tenía que ir delante de un sacerdote y decirle, ok, pues es que necesito ser perdonado de mis pecados. Y él me decía, ok, tráeme tanto y tanto de estos animales, y uno le llevaba eso, y el sacerdote es el que hacía el sacrificio por uno. Sabiendo esto, y en estos tiempos, otra cosa que aprendí de Jerusalén es que en estos tiempos no era muy conocido como un lugar comerciante. Lo que se vendía ahí en esa ciudad eran cosas para los sacrificios. Vendían mucho como los doves, las palomas, los corderitos, todo eso lo que se ocupaban para los sacrificios. Ya sabiendo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos observar de este hombre que iba saliendo? Yo me senté y ahí me puse a meditar y a pensar en este hombre. Digo, bueno, pues pudo haber pasado 2 cosas aquí. Uno, o quizás él había venido a ponerse a cuentas con Dios, a hacer sus sacrificios, a hacer algo ahí en la ciudad. O quizás iba saliendo por primera vez de Jerusalén. Quizás era la primera vez que iba saliendo. ¿Por qué pienso esto? Porque pues dice que lo atacaron unos ladrones. Ahora, mediante yo estaba estudiando, llegué a ver que dentro de Jericó y Jerusalén son como unos 25 a 29 kilómetros de distancia, y en estos tiempos solía suceder que asaltaban a la gente en esos pasajes. Era un pasaje peligroso, pero al leer esta historia me preguntaba yo, decía, pero ¿este hombre no estaría preparado? ¿No estaba preparado? ¿No se fue con una navajita o algo listo? ¿O no invitó a un amigo que lo acompañara? ¿O él iba solo? Él salió solo, como que no conocía muy bien esta ruta quizás. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo atacaron. Fue atacado por unos ladrones que lo agarraron por sorpresa. ¿Ok? Me imagino a este hombre quizás bien optimista, saliendo del lugar santísimo, recién de haberse puesto a cuentas con Dios, o quizás lleno de gozo, listo para emprender en una nueva aventura hacia Jericó. Yo no me imagino que él se estaba esperando este ataque. Me lo imagino así bien campante. Ok, ya nos vamos de
de aquí, ay, gracias Dios, me perdonaste, estoy libre. Y él bien contento y ¡paz! Lo atacan. Y no nomás lo atacaron, pero le robaron y lo despojaron de todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Así nos dice que lo dejaron medio muerto. Ahora, aquí varias personas quizás se pueden relacionar con este hombre que fue atacado. Quizás varios de nosotros hemos pasado una situación similar a esta, donde alguien nos robó o nos quitó de ese gozo que llevábamos dentro de nuestro corazón. Quizás algunos de nosotros, algunos de los que están en este lugar, alguien los ha robado emocionalmente de ese gozo que Dios les daba. Quizás los han dejado por casi muertos ahí en el pasaje. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla de muerte, hay dos tipos de muerte que vemos, la muerte física y la muerte espiritual. Pero dice que este hombre lo dejaron medio muerto, sin esperanzas. Ahí lo dejaron. Ahora vamos a ver lo segundo que entra, que son los ladrones. Los ladrones entraron en esta historia, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí podemos ver que el ladrón aquí está representando al enemigo, al diablo, al que viene en contra de nosotros. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que él conoce su propósito. Él sabe a qué viene. Él sabe qué es lo que va a hacer. Él conoce sus planes. Él viene a matar, hurtar y destruir. Esos son sus planes. Él quiere hurtar, matar y destruir tu familia, tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu gozo. Es lo que él quiere. Ese es su plan de él. Y él, no creas que él fácilmente es distraído. Él sabe a qué viene y a dónde va. Wow. Pero aún hay esperanza. ¿Ya? Hay esperanza. Amén. Ahora vemos después que entra el sacerdote y el levita. Vamos a hablar de ellos juntos. ¿Qué sabemos de ellos? Sabemos que eran hombres judíos. Porque como les digo, en este tiempo los sacerdotes y los levitas pues eran de ahí de Jerusalén. Ellos son los que hacían los sacrificios. El levita es el que trabajaba en la iglesia, el templo, y el templo estaba en Jerusalén. Ellos eran judíos. ¿Ok? ¿Qué más sabemos de ellos? Que son hombres religiosos que conocían la palabra y sirvían a Dios en ministerios importantes. ¿Ok? También eso sabemos, porque un sacerdote y un levita conoce de la palabra y sirve en el templo, tiene un ministerio. ¿Ok? ¿Qué más sabemos de ellos? Pues que no se detuvieron, no se pararon en el camino para ayudar a este hombre. Ahora pudieron haber sido muchas razones, no sabemos, podemos observar algunas cuantas. Quizás les dio miedo que todavía estaban los ladrones cercas. Quizás iban apurados porque iban a llegar tarde a un lugar donde tenían que ministrar. Quizás iban muy apurados porque había un grupo de gente que los estaba esperando y ya iban tarde. Otra cosa que podemos pensar, yo le decía a Aldo, en estos tiempos en Jerusalén, en estos tiempos se conocía, por ejemplo, no cualquier persona podía estar alrededor cuando un hombre o una persona muriera, porque eso podía contaminarlos a ellos. Por ejemplo, si el sacerdote hubiera tomado a este hombre y se lo hubiera llevado y el hombre hubiera muerto a medio camino, él hubiera quedado contaminado y lo hubiera tenido que separarse por un tiempo y pasar un proceso de purificación. Quizás él pudo haber estado pensando, no, pero si me paro a ayudarlo, ya está medio muerto y que se me muera en el camino, no tengo cosas más que hacer, mejor me voy. Y siguió caminando. Y vemos el levita que hizo lo mismo. Vemos que estos hombres conocían de Dios, conocían de la palabra, tenían mucho conocimiento, pero les faltó compasión. Les faltó compasión por su vecino, por su mismo vecino, porque ambos eran judíos. ¿Ok? Vamos al siguiente, el buen samaritano. ¿Quién piensan ustedes que nos puede estar refiriéndose cuando hablaba del buen samaritano? ¿Nosotros? ¿Anybody else? Jesus. Yeah. El buen samaritano representa a nuestro Salvador, quien vino a este mundo que estaba quebrantado, este mundo perdido, este mundo medio muerto. Y no solo vino y nos recogió, y nos curó nuestras heridas. Wow, qué hermoso es Él, ¿verdad?
sino que Él pagó con su misma sangre para que nosotros fuéramos salvos. Él era el primer representativo de este buen samaritano. Y cuando yo he escuchado varias veces que han predicado y nos dicen, no, pues somos nosotros, ahí vamos, ténganme paciencia. Pero cuando Jesús estaba dando esta parábola, Él estaba representando el buen samaritano. Él era ese buen samaritano. Y lo sorprendente que vemos aquí es que cuando Jesús les está contando esta parábola, aún no había muerto en la cruz. Estos hombres que estaban escuchando, ellos todavía no podían como comprender este mensaje completamente. No lo podían captar porque aún Él no había muerto por sus pecados. ¿Qué más vemos aquí del buen samaritano? Pues usó un hombre samaritano para representar a un buen samaritano. Solo en esos tiempos los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran como enemigos, no se caían bien. Los samaritanos eran como de lo más bajo para los judíos. Imagínense estos hombres de la ley, me imagino que habían fariseos, que había diferentes personas ahí escuchando y que están escuchando a Jesús darles esta parábola y les está diciendo que un samaritano iba a venir y levantaba a este judío herido y lo sanaba. Y le sanaba sus heridas, lo ayudaba y lo llevaba. Me imagino que han de haber pensado, ¿qué? No, así no son las cosas. Nosotros les ayudamos a ellos. Nosotros somos los que podemos orar por ellos porque nosotros somos del lugar santo. Nosotros somos los que podemos echarles el aceite y vendarles sus heridas y ayudarles. Pero Él usó un samaritano en dar esta historia. Y así es Dios. Siempre tiene como un giro a la historia. Siempre nos sorprende. Aún desde su nacimiento, gente esperaba ver a un rey así grandote, esperaban a un Mesías. Pero ellos pensaban que iba a ser así, un señor grandote y un rey y que con oro, yo me lo imagino, no se iban a imaginar que Jesús iba a nacer en un pesebre, en lo más bajo, en un lugar sucio. Y así es, Jesús siempre nos da como que lo que nosotros pensamos le da una vuelta. Dice, a ver. Y Él usó un hombre samaritano para decirles a ellos que estaba ayudando a un judío. Wow. Jesús siempre nos sorprende. Siempre nos sorprende. Amén. Él es bueno y misericordioso aún con los que no lo merecemos. Decía aquí, ¿verdad? Que fue conmovido a misericordia. Cuando pasó el buen samaritano y vio a este hombre, fue conmovido hacia misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Dice, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Wow. ¿Qué podemos aprender de este intercambio entre Jesús y el intérprete de la ley? Ahora sí, ya observamos estos personajes. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos llevar en nuestro corazón en este día? Primeramente, que no hay obras suficientes que podamos hacer para tener vida eterna. Este hombre buscaba algo específico, una obra específica que pudiera agarrarle un boleto para llegar al cielo y tener vida eterna. Pero eso no fue la respuesta. Nos dice en Efesios, a ver, búscame Efesios 2 y vamos a leer del versículo 8 al 10. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Wow. Eso que nos dice que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no había algo en específico que este hombre pudiera hacer, ni nosotros, ni ustedes, ni nadie, que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. No hay ni una cosa, ni obra que nosotros podamos hacer para ganarnos la vida eterna. Pero, ¿qué más aprendemos? Que aquí nos dice que aún somos hechos para hacer buenas obras. Hechura suya, su creación, hechos para hacer buenas obras.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay ni una obra que te vaya a ganar tu boleto de la vida eterna, pero aún así somos hechos para hacer buenas obras a los demás. Fuimos hechos para, así nos creó, así nos diseñó. Que dice, no, pues es que yo no soy así, yo no puedo hacer eso. Tenemos que volver a ese lugar donde podamos otra vez humillarnos delante de Dios y volver al diseño donde Dios nos creó. Porque dice aquí que así nos diseñó Él, así nos creó, hechos para hacer buenas obras. No porque nos va a ganar el cielo, la vida eterna, sin embargo porque así somos hechos para hacer buenas obras, simplemente por eso. ¿Y buenas obras para quién? Ayudando a nuestros vecinos, amigos, enemigos, a todos, para que podamos hacer buenas obras con todos. Con todos. Yo le decía lo que observaba mucho, como aquí en Decatur, pues muchos de ustedes yo creo que ya lo han notado, lo han visto, de venir de una ciudad grande a una ciudad pequeña, se nota muchísima la diferencia de cultura, mucha. Yo ya le llevamos muchos años, mi abuelita, mis tíos, sirviendo en el ministerio, a los que han estado en el ministerio muchos años. Y aquí en este pueblito es muy diferente en la manera que corre todo, es muy diferente. Yo le decía algo que a mí me encanta, cómo los americanos, ellos van y se visitan de iglesia a iglesia, llegan y ellos todos se aman, hacen eventos todos juntos. Y nosotros en nuestra cultura hispana es más difícil. Es más difícil aceptarlo sin pensar, no, pues es que ya se van para allá. No, pues es que no, ¿eres de aquí o eres de allá? Es más difícil. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cruzar ese puente. Tenemos que cruzar el puente de Samaria a los judíos. Tenemos que cruzar el puente de la cultura, de la tradición, de lo que pensamos. Y, ¿qué dice? Amar a nuestro prójimo. Nos va a llevar a romper esas barreras que nos limitan muchas veces. No, yo no les puedo ayudar a ellos, es que ellos son de otro lado. No, claro que no, porque somos hechos para hacer buenas obras. No porque nos va a llevar al cielo, pero porque así somos, así nos creó. Yes. En el verso 36 al 37, Jesús nos llama a actuar. ¿Qué le dice al intérprete? Le dice, ve y haz lo mismo. Así tan sencillo, le dice, ve y haz lo mismo. Le cuenta toda la historia del samaritano, del buen samaritano, y luego al final le dice, ¿cuál de estos crees tú que, verdad? Y luego al último le dice, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Debemos ayudar al quebrantado, salirnos de nuestra comodidad para levantar al quebrantado. Eso está difícil. Al principio yo les decía que Jesús vino para modelarnos cómo hacerle. ¿Verdad? El intérprete dice, sí, dice que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero cómo? No entiendo. Él tenía mucho conocimiento, pero aún no entendía completamente cómo él podía hacer esto. Y Jesús vino, Jesús descendió, Jesús vino para modelárnoslos en la carne, para que viéramos cómo hacerlo. Y en este ejemplo, en esta parábola, Él se pone como el buen samaritano, pero luego nos dice, ir y hacer lo mismo. Ve, haz lo mismo. Eso quiere decir que van a venir personas, o quizás ya hay personas en este lugar, o vamos a conocer a personas que están quebrantados en el camino. Vamos a llegar y vamos a conocer a gente que quizás está quebrantada, dejada medio muerta en el piso. No sabemos por qué. Pudo haber sido que alguien los hirió, pudo haber sido que alguien les robó su felicidad, pudo haber sido que alguien los desanimó, que alguien los hizo tropezar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros lleguemos en el camino y veamos a alguien quebrantado y herido en el piso, Él nos está llamando a pararnos. Tenemos que parar ¿qué dice? Calvaguería. O en otras palabras, tenía como un donkey, o sea, tenía un burrito. Él se tuvo que literalmente bajar del burrito. Se están riendo porque cuando yo escribí esto, después les cuento. Sí, es que se suena feo, ¿verdad? Yo cuando lo escribí dije, ay, bajarse del burro, o sea, bajarse de su burrito, levantar al quebrantado, lo puso encima de su burrito y lo llevó hasta el doctor. Aquí en esta representación, ¿quién es el doctor? Si tú encuentras una persona quebrantada y herida,
tú te vas a detener, quizás vas a tener que salir de tu área de comodidad y quizás vas a tener que levantarlo físicamente del piso, ponerlo encima de lo que es tuyo y llevarlo hasta el doctor de doctores. Y no solamente eso, pero también vamos a tener que pagar un precio por ellos. No el precio como lo pagó Jesús, porque Él lo pagó con sangre y eso ya se pagó. Pero quizás el precio va a ser tiempo, energía, recursos. Ouch, ahí sí dolió, ¿verdad? Pero Él nos dice, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Es difícil, sí, muy difícil de hacer, pero Él nos pide que lo hagamos. ¿Qué más podemos aprender? Que Dios usa a quien Él quiere para lograr su propósito. A quien Él quiere, Él usa. El sacerdote y el levita tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no entendían que eso no los salvaría. También ellos necesitaban de un Salvador. Aprendemos que el título y las posiciones no mueven a Dios. Lo que le agrada es un corazón contrito y humillado. ¿Sí me escucharon? Una posición o un título no te va a salvar, ni a mí, ni a Aldo, ni a nadie. No nos va a salvar. Es bonito, decía Aldo, es bonito, se le hacía raro que le van a llamar pastor, no está impuesto, pero al final de cuentas Dios busca un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque no son por hechos. ¿Qué decía? No es por hechos. Y quizás estos hombres, quizás el levita y el sacerdote, quizás cuando ellos pasaron y vieron a este hombre quebrantado, me imagino que la pensaron y han de haber dicho quizás, no sé, no, pero es que ya voy tarde al templo y me están esperando una línea de 50, 100, 200 personas que necesitan que yo ore por ellos o interceda por ellos. No, nomás es este uno que voy a dejar. Está bien, se va a balancear porque tengo más obras buenas. Y quizás así pensaban ellos. Pero una y otra vez Dios nos enseña a través de su palabra que a Él le importa ese uno. Desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final, Él salía de su lugar por ese uno. Por ese uno. Ay, ay, ay. Quizás el sacerdote y el levita ministraban a diario. Ya les dije eso, ¿verdad? En el libro de Juan 10:10, ahorita ya se los había leído, pero búsquenlo una vez más. Yo se los leí ahorita, pero se los quiero leer una vez más, porque ahorita se los leí, pero no lo leí completamente. Dice, El libro Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. wow, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Ahí está su respuesta del intérprete, ¿verdad? Dios le importa ese uno, así es que a nosotros también nos tiene que importar ese uno. Si un día llego tarde un domingo porque hay un quebrantado afuera, perdónenme, pero Dios sale de su lugar para agarrar ese uno. Y nosotros también tenemos que hacer lo que Él hace, que es difícil, sí es difícil, muy difícil. Créanme, yo aquí no soy perfecta y a mí me pegó la palabra primeramente. Pero, y saben, este texto de Juan 10:10, no me había dado yo cuenta, pero Él da este texto del ladrón que no viene justo antes de que dé la parábola del pastor que deja sus 99 para salir tras el uno. No me había dado cuenta hasta que lo vi bien. Pero una y otra vez Él nos enseña que Él no piensa como nosotros. Él no ve como nosotros. Él piensa muy diferente que nosotros. Él sale de su lugar. Él salió de su lugar para salvarte a ti. Cada uno de nosotros individualmente, pensando en cada uno de nosotros. Y lo haría otra vez y otra vez. Y si vuelves a caer mañana, otra vez. Y si vuelves a caer otra vez. Una y otra vez. Y uno como humano quizás decimos, no, pues ya lo ayudé como 10 veces, pues se pasa. Pero Él no piensa así, Él no piensa así. Una y otra vez, Él vuelve a llegar, Él vuelve a llegar, Él vuelve a llegar si tú clamas a Él. Él es la esperanza, pero Él nos dice, ve y haz lo mismo. Wow, Él es bueno, amén. Yo los dejo con esa palabra.
Es la palabra que Dios puso en mi corazón. Aldo me dijo que me tocaba a mí darle el buen samaritano, y eso fue lo que Dios a mí me habló. Espero que les haga bendecido a ustedes y que realmente nos podamos poner en sus manos. No vamos a ser perfectos, no podemos ser perfectos, pero podemos tener un corazón contrito y humillado que agrade a Dios. Yo pensaba en el Salmo 119, las que estaban leyendo con nosotros, una y otra vez decía David, en muchas de las escrituras decía David, él le rogaba a Dios como que enséñame tus estatutos, ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra, y una y otra vez él volvía a decir como que lo de su corazón. Él le pedía, enséñame tus estatutos, enséñame cómo caminar en tus mandamientos, limpia mi corazón. Y él una y otra vez le decía a Dios, alineaba su corazón con las escrituras. No es cuánto sabemos de la palabra, quizás podamos saber mucho, pero es si la estamos interpretando de acuerdo al corazón de Dios. Amén.